Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. De nuevo les traemos un gran libro de la literatura en hebreo, de la literatura israelí, y lo hacemos gracias a Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien. Supongo que David Grossman, no sé cómo, David, ¿no? Sí, David. En hebreo se pronuncia igual que en castellano. Sí, porque a veces aquí en España le llaman en los medios David, pero nosotros le llamamos David. Y en hebreo es David, sí. Es uno de tus autores preferidos. Pues sí, la verdad, soy traductora de gran parte de su obra y aunque no lo fuera, como lectora, desde luego que soy fan absoluta de Grossman, sí. Hablamos primero del autor, pero ya les adelantamos el título del libro, La vida entera, que en hebreo es absolutamente diferente, Ana. Como siempre, o casi siempre, a mi pesar, las editoriales cambian los títulos de los libros y este que se titula, en español, La vida entera, pues el título original es Una mujer que huye de una noticia. A mí me parece el título original muy bonito. Es verdad que choca, pero bueno, luego hablaremos de qué noticia huye esta mujer. Pero aquí se le cambió el nombre, en catalán también, que lo titularon Tota la vida. La vida entera. No, La vida entera es en castellano, perdón. Tota la vida, y en inglés también le cambiaron el título To the End of the Land. O sea que no sé si en alguna lengua mantuvo ese título tan bonito y tan significativo que tiene en hebreo, que es Una mujer huye de una noticia. Que, como decías, luego les contamos por qué es tan significativo este título, además de bello. Pero ahora vamos a hablar de Grossman. Pues Grossman es un autor que nace en 1954 en Jerusalén y forma parte de este trío. En realidad, sí hay que nombrar, no porque los demás no sean, hay muchos que son casi igual de buenos o igual de buenos, pero hay un trío de escritores que son Aleph Bet Yoshua, nacido en Jerusalén en el año 36, Amos Oz, nacido en Jerusalén en el 39, y David Grossman, nacido en Jerusalén en 1954. Es curioso que los tres han nacido en Jerusalén, que parece que es una ciudad que imprime carácter. Su familia es salvada del Holocausto en parte, son supervivientes del Holocausto y esto ha marcado fuertemente parte de su obra. Él estudió filosofía y teatro en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego fue un hombre muy conocido por la radio. Tenía unos programas de radio que ya era una persona conocida antes de que empezara a escribir, que empezó muy joven. Bueno, ha sido ampliamente traducido y ya premiado, ni hoy les cuento. Tiene tantos premios que sería imposible nombrarlos aquí. Y si algo hay que destacar de su obra, creo yo, si nos obligaran a decir algo que caracteriza la obra de Grossman, sería que le da mucha importancia al poder de la palabra, como también veremos ahora en esta novela, en La vida entera, que el poder de la palabra, que está en hebreo, el que las cosas existen porque se las nombra y porque tienen nombre, es fundamental en esta novela. Y eso recorre gran parte de su obra. Después también yo destacaría de él como autor, que como casi todos los autores israelíes, escribe también literatura infantil y juvenil, que también aquí lo hemos comentado muchas veces, como en otros países y en otras literaturas. No sé por qué la literatura infantil está considerada un subgénero, mientras que la literatura hebrea es un género a la altura del género para adultos. Y entonces él tiene una nutrida obra de literatura infantil y juvenil. Y luego ya para terminar, como autor, tiene unos ensayos maravillosos de los que espero que tú y yo hablemos aquí algún día. Cuando quieras. Aunque sea en un mismo programa, tiene 3 títulos que son obligados para entender lo que es la situación en Oriente Medio, que es El viento amarillo, Presencias ausentes y La muerte como forma de vida, que son unos ensayos maravillosos que creo que dan la pista de lo que allí sucede más que cualquier otro comentario político. Y bueno, no sé si se me olvida algo de él. Bueno, que es un gran activista por la paz, ya que estamos hablando de su persona, y es una persona que arriesga mucho como autor y como activista pro de la paz en la zona.
¿Y hay un antes y un después de un suceso trágico que marca su vida, o prefieres hablar de eso cuando hablemos del libro? Bueno, lo podemos hablar ahora porque en realidad sí hay un antes y un después en su vida y en su obra, que es la trágica muerte, como tú dices, de su hijo Uri, que murió en combate con 20 años, parece que era el 12 de agosto de 2006, en la que se dio en llamar la Segunda Guerra del Líbano. Y la obra que hoy tratamos está íntimamente relacionada con esta muerte, tanto que él tuvo que escribir una página como posfacio en esta novela de la vida entera y aclarar que él había escrito ya la novela cuando su hijo fallece, porque si no parecería que ha escrito la obra sobre la vida de su hijo. ¿Y sus opiniones políticas variaron? Me imagino que la literatura se ve afectada inevitablemente, pero hay también un Grossman anterior a la muerte de su hijo y posterior, refiriéndonos a sus opiniones a veces controvertidas dentro del mundo de la política y en cuanto al conflicto de Oriente Próximo. Claro, está bien lo que dices, porque es difícil entender su postura muchas veces. Amos Oz mismo dice que ellos no son antibelicistas, antimilitaristas por principio, ya que entienden que eso es una utopía inalcanzable. Porque claro, decir que Grossman es pro-paz, en realidad su hijo muere en combate. Ellos jamás han sido objetores de conciencia. Claro, es difícil mantener una postura de tender la mano al otro cuando tu hijo ha sido asesinado, o llamémoslo como queramos, por el otro en combate. De todas maneras, su actividad política no varió para nada. Tampoco pudo radicalizarse más porque siempre ha sido muy radical en la lucha por la paz. Lo que sí que afectó la muerte del hijo, no a la novela que hoy tratamos, ya que él dice que ya la había escrito y tuvo la desgracia de que le pasó más o menos lo que sucede en la novela, sino que después escribió un par de obras que en realidad están marcadas por la muerte de su hijo. Esas sí que están escritas en realidad una especie de catarsis por la muerte de Uri. A su obra literaria sí afectó, a su visión política él sigue, pues como Amos Oz y como Yoshua, con una lucha sin cuartel en pos de la paz, y es criticado en su país por grandes sectores, pero es que en realidad para ellos no le ven otra solución. Bueno, lo dejamos aquí. Creo que has dibujado un perfil perfecto de Grossman, y esperen que todavía nos queda hablar de esta novela, La vida entera, una mujer que huye de una noticia. Ya hemos despejado, o ya hemos comentado, Ana, lo fundamental de la novela, ¿no? Sí, hemos hablado del título, y el título en realidad es muy significativo en hebreo. Bueno, quizás decir sobre el libro en sí que es el original hebreo es del 2008, y la traducción nuestra, la catalana Tota una vida y la mía La vida entera, la catalana la hizo Ruseyuk, es del 2010. Es interesante también decir que después de esta novela nosotros hemos trabajado con el autor todas las obras, y luego, volviendo al título, Isha Bogahad Mitzorah, que es una mujer huye de la noticia. ¿De qué noticia huye? Se preguntará el lector. Pues de la noticia que más teme cualquier padre israelí, que es que le lleguen unos militares a casa a la madrugada, que es cuando suelen ir a dar esta noticia, porque saben que vas a estar en casa, y te digan que tu hijo ha caído en combate. Que es lo que luego trágicamente le pasó a él, que él lo cuenta luego de una carta muy emotiva que escribió y que publicó aquí también la prensa. Dice, es que cuando llamaron al timbre a las 3:30 de la mañana y nosotros sabíamos que nuestro hijo estaba en un tanque en el sur del Líbano, no nos tuvieron que decir nada, nosotros ya se nos acabó la vida en ese momento. Y claro, cambiarle el título de una mujer que huye de la noticia a La vida entera, bueno, a mí no me parece bien, pero en fin, la gente parece ser que el público que no sabe el título original, es este milagro de la traducción que siempre has comentado, que las obras funcionan igual.
En realidad lo que hace la protagonista, que es la madre, porque esto sí es una novela de mujer, el personaje principal es una mujer que se llama Ora, que es la madre de este soldado. Y yo diría que es una novela sobre una mujer, que es interesante también porque está escrita por un hombre. Tampoco es la primera vez que sucede, pero es uno de los personajes, yo creo, más fuertes, femeninos de la literatura hebrea, ya que hemos comentado aquí muchas veces que la literatura hebrea suele ser una literatura de ambientes, más bien, no que no tenga grandes personajes, pero muchas veces es de ambientes. En esta novela tiene muchísima fuerza la protagonista femenina, que se llama Ora, y es la madre de un soldado que se llama Ofer. El autor juega también con que el nombre de Ofer, que en hebreo significa cervatillo y es el amante en Cantar de los Cantares, suena como Ofer, ofrenda en inglés, y es como la víctima ofrecida, los soldados israelíes vistos como el nuevo Isaac, que es ofrecido en el altar del ejército, que pasa a ocupar el lugar de Dios. Esto lo hemos visto en muchas novelas hebreas. Y la teoría de Grossman es que si Dios en Génesis 22, que es la historia de Isaac y Abraham cuando lo va a sacrificar, si Dios en lugar de preguntarle a Abraham hubiera preguntado a Sara, Sara le habría dicho no. Cuando Dios le dice, me entregarás a mi hijo, y Abraham le dice sí, lo lleva al monte Moriah y casi lo sacrifica. Dice Grossman que si le hubieran preguntado a la madre, a Sara, Sara hubiera dicho no. Y es un poco esta novela, porque lo que hace Grossman en la vida entera, en realidad, es una reescritura en más de 800 páginas del capítulo de Génesis, que es Génesis 22, que es el sacrificio de Isaac. Todo lo que es este mito, que es el más elaborado por el arte israelí, que es considerar al soldado israelí como un nuevo Isaac, que es sacrificado por los padres para salvar la patria. Y bueno, es complicado, pero también este personaje tan fuerte en el que Grossman cuando ha presentado este libro, ha venido aquí a presentar las traducciones, siempre le gusta leer un pasaje que en realidad, siendo un libro muy político como es, el pasaje que él escoge no lo es en absoluto. También hay que decir que es un libro sobre la familia, que él considera que todo proviene de la familia. Es un libro sobre el amor de una mujer por dos hombres y de dos hombres por una mujer. Es una novela de amor también, pero él siempre escoge un pasaje que es el momento en el que la madre rememora cuando le daba de mamar a uno de sus hijos, y entonces el amamantamiento puesto en boca de un autor que es Grossman, claro, la gente le dice, ¿y tú qué sabes lo que se siente al amamantar a un niño? Pues es buenísimo el pasaje es espectacular, tanto que yo siempre que lo he oído a él leer de las 800 páginas de esta novela, él escoge este párrafo en el que la protagonista cuenta lo que siente al amamantar a su hijo. Es una novela muy, muy rica. Tiene muchísimas lecturas. Es una crítica corrosiva a la guerra también, cómo la guerra destruye a las personas. Tantas veces ha dicho Grossman que no ha conocido en su vida ni un día de paz. O también él cuenta muchas veces que quien no haya olido la grasa de las armas no sabe lo que es Israel desde dentro. Dices que Israel, el olor que a mí me caracteriza a Israel es la grasa de las armas. Claro, los que hemos tenido la suerte de no oler la grasa de las armas, parece ser, según Grossman, que no entendemos a fondo lo que es el Israel moderno. O el hecho de que toda la vida de los israelíes está nacionalizada. Todo pasa por lo que sucede en la política, en las guerras en Oriente Medio. Aquí también, Ana, aparece el otro, ¿no? ¿Cómo se entiende el árabe en...? Sí, es muy interesante. Al reescribir Génesis 22, en esta novela hay un personaje que cumple la función de los criados que acompañan a Abraham al monte Moriah. En el pasaje bíblico, Abraham y Isaac marchan hacia el monte Moriah, donde Dios le ha dicho que allí tiene que sacrificar a Isaac, pero Abraham, que es un hombre rico en ese momento en la Biblia, va con unos criados. Pues en esta reescritura de Grossman, la función del criado bíblico la cumple un taxista árabe, que es un taxista árabe israelí.
también para el lector de aquí es complicado ver todo este mosaico de identidades de la sociedad israelí que yo creo, sinceramente, que los traductores no somos capaces de solucionar. Habría que poner notas, porque el taxista Sami es un taxista al que muchas veces contrata Ora, la protagonista, ya que ella es mala conductora. Y además creo que en este momento tiene retirado el carné por no sé qué barbaridad ha hecho conduciendo. Y entonces hay que llevar a su hijo al punto de encuentro donde reúnen a los soldados, y el que lo lleva con la madre es un taxista árabe. Pero luego es muy interesante ver en realidad la confusión que hay y que Grossman juega con ella de lo que son los judíos provenientes de los países árabes, que juegan con el hecho de que el público, incluso los israelíes, los confunden con los palestinos. Hay un momento de la novela en que yo no sé si el lector de aquí se da cuenta de que el soldado ruso que aparece en un checkpoint deja pasar al taxista palestino porque lo confunde con un judío proveniente de los países árabes. Y es muy interesante, tienes razón, esta relación con el otro, que es el árabe. Como siempre, libros que nos ayudas a descubrir mejor. Este tiene una pinta apasionante. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, la verdad es que nosotros en este programa, porque luego esto tiene muchas lecturas, a veces parece que somos un poco rebuscadas. Lo que pasa que a mí me gusta hablar quizás de los aspectos que un lector medio no vería a simple vista, porque luego cuando se lee la novela es riquísima y tiene muchísimas lecturas. Pero así a simple vista yo creo que le hemos dicho un poco todo lo que es fundamental. En todo caso, en esta reescritura que hay de Génesis 22, en el pasaje bíblico, pues hay una frase estremecedora de Isaac en Génesis 22, que cuando va con su padre Abraham le pregunta al padre, ¿y dónde está el cordero? Porque él ya empieza a sospechar que el cordero va a ser él, el Isaac bíblico. Y lo que es interesante en esta novela es que Ofer, que ya hemos dicho que juega con que es la ofrenda, él se ofrece voluntario para ir a la misión esta militar. Hay como una vuelta de tuerca, ya no es la víctima, Isaac ya no es alguien que los padres sacrifican, sino que ha avanzado más y él es como se ofrece como sacrificio. Yo creo que eso también es interesante si el lector lo quiere tener presente. Por supuesto que sí. Bueno, impresionante como siempre, Ana. Te damos las gracias por acercarnos de esta manera tan profunda al libro de La vida entera, que nosotras nos quedamos con el título en hebreo, Una mujer que huye de una noticia, la peor noticia. Sí, y lo bonito del libro también es que queda abierto. El final está muy bien resuelto por él, porque también queda abierto, como en la Biblia. En realidad, en la Biblia dice, y Abraham volvió con los criados a su casa, pero no se habla de Isaac. Y según el Midrash, que es la exégesis posterior, Sara murió de pena porque Isaac nunca volvió. Incluso en eso, las fuentes hebreas están ahí como que el final es abierto. Bueno, pues esperamos que disfruten mucho de este libro de David Grossman. Todavía no habíamos tratado en este programa, como apunta Ana Bejarano, otro de los grandes de este trío que conforman Amos Oz y Abeye Osua, y bueno, esta es la primera vez y no será la última que hablemos de David Grossman. Muchas gracias, Ana. Raquel, muchas gracias a vosotros.